Esta segunda parte del video vamos a hacer directamente la práctica para cambiar los formatos de esta hoja de cálculos para que queden algo similar a lo que se muestra en esta parte. Principalmente habíamos dicho que tengo que interpretar qué tipo de dato va dentro de cada celda. Y en este caso es bastante evidente porque tengo algunos datos que son simplemente numéricos, otros donde yo tengo que calcular el promedio que también deben ser numéricos, y después otros que tienen mezclado texto con número, y después otros en los que debo aplicar ciertas funciones para solucionar este problema. Arrancamos directamente teniendo en mente más o menos este diseño y vemos que la parte de arriba, si yo le hago clic, se ve como si fuera una celda muy grande que abarca varias columnas, desde la columna B hasta la columna H. Si ven, le hago clic de vuelta y esto que dice aplicando funciones y fórmulas ocupa un único espacio. Esto lo puedo lograr directamente seleccionando todas las celdas que quiera, y lo que voy a hacer es utilizar una función de Excel que se llama combinar y centrar. Este botón lo que me permite a mí es borrar las líneas divisorias que hay entre cada una de las celdas y formar una de mayor tamaño. Entonces esto me va a ordenar y centrar el texto directamente en el medio de lo que sería mi tabla o mi hoja. Si yo no lo hiciera de esta forma y quisiera solamente centrar el texto en una celda, lo que pasaría es lo siguiente. Voy a seleccionar esta celda y es lo mismo que en Word, como yo puedo poner alinear a la izquierda, centrado o a la derecha, va a pasar lo siguiente si yo aprieto centrar. Fíjense que en vez de quedarse en el medio como yo quisiera, se fue hacia la izquierda, porque lo que está haciendo es centrarse dentro de una única celda. Y el excedente, o sea, lo que no entra dentro de la celda, se va a expandir tanto a la izquierda como a la derecha. Como esta es la primera celda, se va a ir hacia la izquierda y el texto me queda cubierto y yo no lo veo. Si lo quisiera alinear a la derecha es aún peor, porque esto sería el borde de la celda y todo lo demás se iría hacia la izquierda y queda todo tapado. Recién es cuando yo agrando la celda, o la columna en este caso, que puedo visualizar bien el texto. Entonces vamos de nuevo, seleccionamos todas estas celdas desde la columna hasta la G, le voy a dar combinar y centrar. Entonces ya me queda centrado y perfecto para una buena visualización. Lo demás voy a hacer lo mismo. Pero fíjense una cosa, dentro de esta celda, si yo la agrando, todo el texto queda centrado, pero se está ubicando en la parte de abajo de la celda. Esto también lo puedo corregir en la misma parte donde aparece el ajuste del texto y la alineación. Fíjense que acá tengo alineación izquierda, en el medio y derecha. Y después tengo alineación hacia arriba, al medio o abajo. Lo que voy a hacer es centrar en el centro mismo de todas estas celdas. Tanto en el centro visto desde arriba hacia abajo y desde izquierda hacia derecha. Lo mismo voy a hacer con los números. Entonces vamos a centrarlo todo y me quedaría una presentación un poco más ordenada. Arrancamos directamente con lo que son los formatos de las celdas. Dijimos formatos de números, formatos de texto, formatos que necesitemos. En este caso, todos estos van a necesitar ser un formato de número. ¿En qué me va a cambiar variarlo de un formato en general a un formato de número? Principalmente que aparecen los decimales automáticamente en cada uno de los números que yo vaya a poner. Esto me permite a mí tener una mejor visualización a la hora de calcular, por ejemplo, algún promedio o hacer una división o multiplicación. Si es que hay decimales, me va a parecer mucho más organizado. Vamos a hacer directamente acá la función promedio para que esto ya me quede completo también. Y fíjense que automáticamente estos promedios ya me indica que el formato de este dato, es formato numérico. Si bien no lo centra automáticamente, yo lo tengo que centrar desde acá, ya reconoció que estamos trabajando con números. Luego, fíjense que la parte del texto, o sea, donde aparecerían los nombres y apellidos, también me lo toma como un formato general, porque todavía no le indiqué a Excel qué es lo que estoy ingresando dentro de la columna A o de esas celdas. Yo le voy a decir que esto es texto. Entonces ya descarta estos números que van acompañados al texto.
así luego no me genera ningún tipo de conflicto. En este caso no va a pasar nada, pero cuando yo utilice funciones más complejas, dejarlo sin formato aplicado me va a generar un montón de inconvenientes. La parte de acá de arriba también lo vamos a poner en formato de texto. Luego vamos a lo más colorido, que es ponerle formato a las celdas, pero otro tipo de formato, que es, por ejemplo, rellenarlas de color y cambiarles el tipo de letra, el tamaño. Vamos a poner, por ejemplo, este. Lo que va a suceder acá es que al modificar el tamaño de los datos que están dentro de la celda no se va a modificar automáticamente en su tamaño. Fíjense que todas estas materias ahora quedaron como tapadas entre sí, una arriba de la otra, y me quedan todos los textos cortados. Puedo hacerlo de dos formas para evitar este problema. Una, o bajar el tamaño de la letra, pero si yo quisiera que esté en ese tamaño específico, lo que voy a hacer es agrandar las celdas hasta un tamaño en donde no suceda este problema. Lo puedo hacer uno a uno de esta manera, o simplemente, y de una manera mucho más rápida y confiable, seleccionar la línea que está entre ambas columnas, por ejemplo la columna E y la columna F. La línea que está entre medio le voy a hacer doble clic. Entonces lo que va a hacer Excel es automáticamente ver cuál es el dato más largo que esté dentro de esta columna, y la va a ajustar automáticamente para que se visualice bien. Por ejemplo, acá dice temas tecnología. Ahora le doy doble clic y fíjense que el texto se ve completo. Ya no estoy teniendo el mismo inconveniente que antes. El problema con hacer esto es que, por ejemplo, acá deliberadamente puse un texto en la celda F22, y si yo le hago doble clic acá para que se agrande automáticamente, lo que me está tomando es todo este texto como el dato más largo que hay en la columna F. Vamos a solucionar este problema de manera rápida. Yo les había dicho anteriormente que si selecciono muchas celdas, lo que puedo hacer es combinarlas y centrarlas para que me quede todo el texto dentro de solamente una. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Selecciono, por ejemplo, estas 5 celdas. Voy a poner combinar y centrar. De vuelta tengo el mismo problema, que se alinea abajo. Entonces lo ponemos acá desde alineación, que se ponga en el centro. Pero el texto es tan largo que aún así no entra dentro de esta celda combinada. Hay otro ajuste que puedo hacer acá donde dice ajustar texto, justamente encima de combinar y centrar. Lo que va a hacer es ponerlo como si fuera un renglón debajo del otro, y no solamente todo el texto en un solo renglón. Así directamente ya solucioné el problema. Pero cada vez que quiera agrandar automáticamente la celda, me va a pasar lo mismo. Va a tratar de ordenar todo dentro de un solo renglón. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que esté haciendo en esta columna en particular. Una vez terminado esto, vamos a arrancar directamente con la parte de abajo, en donde tengo que resolver estos puntos. Fíjese que en la parte de acá de la tabla donde están los formatos, lo que hice fue también combinar y centrar y alinear a la derecha todo el texto. Entonces, vamos a hacerlo solamente con uno. Por ejemplo, acá donde dice cantidad de alumnos, combinamos y centramos, alineamos a la derecha, y una vez que yo ya tenga, por ejemplo, un formato que a mí me guste y que veo que queda bien, en vez de tener que hacerlo uno por uno, si todos los renglones van a ser iguales, puedo seleccionar este que ya está perfecto y seleccionar arriba a la izquierda un símbolo que dice, es como una brocha de pintar, que dice copiar formato. Lo que va a hacer es agarrar esas celdas que ya estaban formateadas, y si yo selecciono otras que necesito que estén con el mismo formato, los va a copiar tal cual estaba el predecesor o el primero que yo quise copiar. Si por ejemplo acá relleno una sola celda del color naranja, voy a poner copiar formato a todo lo demás y automáticamente todo se va a pintar desde el mismo color. No solamente cuando yo pinto el color, también si cambio el tamaño de la letra, el tipo de la letra y por ejemplo el relleno de la celda,
y el color de la letra también. Copio el formato y automáticamente se va a cambiar todo eso que yo cambié manualmente en cada una de las celdas en las que haya copiado el formato. Esto me ahorra a mí un montón de tiempo, ya que puedo ponerle el formato solamente a una celda, después copiarlo con la brocha y pegarlo en todo el resto de la tabla, en este caso, ¿no? Luego, si se dieron cuenta, por ejemplo, acá hay un degradado de colores, acá hay un tipo de letra bastante extraña y acá aparecen los tripulantes de Among Us. ¿Cómo hice esto? Básicamente fui a una página que me proveía diferentes tipos de formatos de texto. La página se llama Dafont, la dejo acá, dafont.com, donde ustedes pueden seleccionar el tipo de letra que ustedes quieran, lo descargan, lo instalan y automáticamente lo van a poder utilizar dentro de sus libros de Excel. Yo lo que hice fue descargar, por ejemplo, un formato de texto que se llama Among Us y muestra todas las letras que estén en mayúscula como si fueran un tripulante. En este caso la A, fíjense que aparece como un tripulante de Among Us y ya tomó ese formato, pero es un tipo de texto en particular. Por eso mismo lo tuve que descargar. Luego, este degradado de colores lo hago de la siguiente manera. Dentro de cualquier celda voy a hacer clic derecho y fíjense que se despliega una lista de opciones donde tengo cortar los datos que están dentro de la celda, copiar, búsqueda inteligente, insertar, etcétera, etcétera. Lo que me va a interesar a mí en este caso es formato de celdas. Le voy a hacer clic en formato de celdas y me va a salir esta pequeña ventana, en donde a mí me permite directamente cambiar el formato desde general a número, moneda, contabilidad, fecha, etcétera, etcétera. Este lo vamos a dejar en formato número. La alineación también lo puedo cambiar de este lugar, con la diferencia que acá puedo cambiarle la orientación del texto, si quiero que esté completamente horizontal o si quiero que esté a 45 grados, a 90 grados, mirando hacia arriba, hacia abajo. Le puedo cambiar el tipo de fuente, el estilo normal, cursiva negrita, el tamaño. Y ahora lo que voy a mostrar es, por ejemplo, el relleno de la celda. En este caso puedo elegir cualquier color que yo guste o poner directamente efectos de relleno. Dentro de los efectos de relleno voy a poner un degradado de 2 colores. Selecciono los colores que más me interesa. Y después la orientación que le quiero dar a ese degradado. Yo lo voy a poner, por ejemplo, en vertical de izquierda a derecha. Aceptar y fíjense cómo cambia este formato. Ahora, como es muy oscuro, voy a cambiarle el tipo de letra o el color de la letra a blanco. Copio el formato y se lo pego a todas las demás celdas. Y me quedaría algo similar a esto. Luego, lo que les había dicho que era bastante interesante era el tema del formato condicional. El formato condicional me permite a mí establecer condiciones y que el tipo de celda o el color o la trama o lo que sea que quiera cambiar, hasta incluso el tamaño, varíe dependiendo los datos que yo voy recibiendo. Yo quisiera, por ejemplo, en esta tabla, hacer que me aparezca un punto verde para los alumnos que tienen promedio mayor a 7 y un punto rojo para los alumnos que tengan un promedio menor. Entonces voy a poner directamente la función promedio. Selecciono todos los números, le doy clic a Enter, le doy Enter y fíjense cómo automáticamente ya puso lo que yo quería. Puso un punto verde para aquellos que tienen un promedio mayor a 7 y un punto rojo para los desaprobados. Entonces a mí me permite visualizar los datos mucho más rápido. ¿Cómo lo hice? En la pestaña Inicio, si me desplazo un poco a la derecha, me aparece un botón que literalmente dice Formato condicional. Entonces acá me dice Reglas para resaltar celdas. Yo le voy a decir que resalte las celdas que son menores que 7, por ejemplo. Aquellos promedios que sean menores que 7, que los rellene con rojo y el texto en rojo oscuro. Entonces, fíjense que automáticamente ya me resaltó en rojo las celdas de aquellos que están desaprobados. Selecciono todas las celdas de nuevo. Si es mayor que 7, que lo rellene, por ejemplo, con verde.
Y de esta manera me queda mucho mejor o mucho más sencillo saber quiénes están aprobados y quiénes no. Incluso quienes se han sacado un 7 redondo. Les invito a que agarren el mismo ejercicio de la última entrega y le den el formato que ustedes gusten, así lo entregan y van practicando también dependiendo de los formatos que ustedes quieran utilizar. Recuerden que existen diferentes formatos para las celdas, para los datos, para rangos de celdas, para tablas, imágenes, formato condicional. Si quisieran ustedes agregar una imagen, ponen la pestaña insertar. En este caso yo estoy trabajando con Office 2019. En Offices anteriores aparece directamente insertar imagen. Acá aparece ilustraciones, imágenes. En este equipo puedo seleccionar cualquiera. Cuando yo la inserte le puedo cambiar el tamaño, la orientación, incluso puedo insertar texto. Ya directamente cuando yo inserto una imagen me va a aparecer otra pestaña diferente que dice formato de imagen dentro de herramientas de imagen. Puedo ponerle un recuadro, hacerlo espejado, darle un color diferente o lo que ustedes gusten. Entonces agarren el archivo anterior que ustedes han entregado, los que no les pido por favor que lo entreguen igualmente, y denle el formato que ustedes más quieran o más les guste. Recuerden dar un formato de cada uno de los que listé en este lugar, excepto el formato de tablas que aún no lo vimos. Les mando un saludo y espero verlos pronto en la próxima clase.